Recording in ¿Qué más? progress. Cualquiera responda, digamos, no hace falta que seas vos. Es alcohólica por la cantidad de alcohol que ingirió y por el tiempo. O sea que Bien, podemos inferir que tiene un daño en el hígado. fenómeno. ¿Y hay algún dato clínico de lo que mencioné en el caso que te haga pensar que el paciente tenga, porque el hecho de que consuma alcohol por tanto tiempo, es verdad, alcanza para que el paciente haga un daño crónico, pero no es Las telangiectasias, bien. Las telangiectasias son un signo de que de hepatopatía alcohólica. sí, hipertensión portal, no te diría porque está bien, la hepatopatía alcohólica, la cirrosis alcohólica es muy característico, pero no está solamente en ella. Claro. ¿Qué más? ¿La matidez desplazable puede corresponder a un síndrome acítico hematoso? Exactamente, tiene ascitis, ¿está bien? Tiene una matidez desplazable, entonces tiene líquido en la barriga, digamos, no hay muchas cosas, o algo que tenga sangre, que puede ser, pero tiene líquido en la barriga. Aparte, ¿qué más tiene en el examen físico? Tiene edema, que también hace pensar que edema y matidez desplazable, ¿eso a qué hace? Al síndrome acítico edematoso. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿En el laboratorio le llama algo la atención? Sí, está con edemas, No, plaquetopenia. en el laboratorio. Primero, vamos por partes. Perdón, Eso que aparece, el hematocrit y la hemoglobina. No sé si conocen los valores normales, Están pero bajos. bajos, ¿no? Está anémico. Y eso habla también de la palidez que hablábamos en la palidez cutánea. Los glóbulos blancos, ¿saben el valor normal inferior o los valores normales? Los valores normales son de 4.000 a 10.000. Menos 3.500 estaría un poquito bajo. ¿Las plaquetas son normales o están bajitas? Están bajas. Están bajitas. Es menos de 150.000. Están francamente disminuidas. ¿Conocen el valor normal del tiempo de protrombina? ¿Saben cuánto es el valor normal del tiempo de protrombina? 70% a puede ser. 100%. O sea, si está disminuido, ¿qué significa eso? Que tiene tendencia a sangrar, sería. Sí, tiene disminución de los factores de coagulación, digamos, ¿no? El tiempo de Sí, protrombina sí. mide la funcionalidad de factores de coagulación, esto está disminuido. El RIN, saben que el RIN es una fórmula de medir también el tiempo de protrombina, también está alterado. Y lo normal es 1, cuando sube está alterado. Lo otro, la bilirrubina, ¿es normal o está aumentada? Aumentada, es mayor a 1. Sí, es mayor a 1. ¿Alcanza para estar amarillo? No, es cuando es mayor a No, muy 2. poquito, la verdad. Por eso se ve pálido y no se ve amarillo el paciente. Porque a veces si están amarillos es difícil darte cuenta si están pálidos. Las transaminasas, la TG y la TGP, ¿qué les llama la atención? Tan altas, pero no tan altas. Tan altas, pero no tan altas. Bien. Como se ve en las enfermedades o leve o crónicas, digamos. Y la relación de la elevación, ¿qué es lo que llama la atención? Que el índice era mayor a 1 y eso no era como indicio de alcohólico. Sí, sí, no se maten con el índice, tiene más TGO que TGP, digamos, eso no es habitual. Generalmente la mayoría de las enfermedades crónicas del hígado, las agudas también, la enzima que predomina es la TGP y no la TGO. ¿En qué dos enfermedades crónicas característicamente sube más la TGO que la TGP? Uno ya la dijeron, Y el alcoholismo, la otra no. alcoholismo. Y la otra enfermedad crónica del hígado que sube más la TGO que la TGP, ¿cuál es? ¿Las hepatitis virales? No. Por isquemia puede ser, pero no sé si entra en La crónico. isquemia sí es verdad, pero no es crónico y la isquemia tiene valores elevadísimos, transaminasas que van de 1.000, 2.000, 3.000, más de 100 veces, más de 10 veces el valor, como las enfermedades agudas. De las crónicas tienen estos valores, los dije el año pasado, ¿eh?
La cirrosis. ¿Bien? La cirrosis. Entonces, por todas estas cosas, ustedes están viendo que el paciente tiene telangiectasia, tiene un síndrome ascítico edematoso, tiene plaquetopenia, tiene alteración de tiempo de protrombina, tiene TGO más que TGP. ¿A qué huele? Una cirrosis. Una cirrosis, una hemorragia digestiva alta en un paciente cirrótico. ¿Okay? Ustedes ya con todo esto pueden asumir que se trata de una hemorragia digestiva con un paciente cirrótico. Son casos que cuando hay una hemorragia digestiva se tienen que fijar siempre, porque ya saben que una cosa es una hemorragia digestiva péptica, que se dice vulgarmente, a otra que está vinculada a hipertensión portal. Y ustedes no le va a decir al paciente, yo tengo hipertensión portal, sálveme, porque el tratamiento es diferente, no es lo mismo. Entonces ya por el examen físico, por el laboratorio, les puede dar indicios, a veces no, pero bueno, en este caso sí, les puede dar indicios que el paciente se trata de un paciente que tiene una enfermedad crónica del hígado. Y como les digo, Doctor, una consulta. ¿sí? En este caso, que obviamente suponemos que tiene una, como dijo usted, una cirrosis y tiene hipertensión portal, ¿también podríamos decir que tiene insuficiencia hepática con este cuadro como está así? El tema, a ver, insuficiencia hepática. A mí me molesta ese término. Vos cuando el hígado está en una enfermedad crónica o aguda, obviamente que hay deterioro de la síntesis de la producción hepática, sí. ¿Por qué en un cirrótico la bilirrubina sube? Porque la metabolización de la bilirrubina está alterada. Pero después, ¿qué tiene de alteración de insuficiencia hepática? La albúmina es normal. El tiempo de protrombina sí, está disminuido. Vas a hablar de disminución de la producción de los factores de coagulación. Pero después todo esto puede estar vinculado a la anemia, al sangrado. Esto está vinculado a la hipertensión portal, lo que es la hiperesplenismo, genera plaquetopenia y leucopenia. Y eso no tiene que ver con lo que es la suficiencia o no suficiencia del hígado. ¿Está bien? Entonces sí, como cirrosis puede tener como alteración del funcionamiento, tiempo de protrombina alterado y una bilirrubina. A mí no me gusta hablar de insuficiencia e insuficiencia hepática. Sí, hablar de que hay deterioro de la síntesis, que es más o menos lo mismo, pero bueno. ¿Se entiende? Sí, está bien. Porque generalmente en la cirrosis no hablamos paciente con insuficiencia. Vos hablas paciente está cirrótico o no está cirrótico. No es insuficiente, porque la cirrosis es, bueno, podemos ver en otras clases, no te da solamente alteración de la función de síntesis, de sus múltiples síntesis de proteínas, síntesis del azúcar, del metabolismo de la bilirrubina, lipídico, del metabolismo intermedio, de los factores de coagulación, bueno, sino también te genera hipertensión portal y está muy relacionado con los síntomas y signos que tiene un cirrótico. No todo está vinculado a insuficiencia hepática. ¿Okay? Bueno, dijimos entonces que es una hemorragia digestiva alta en un paciente cirrótico. Entonces, las preguntas que se generan en cuanto a tratamiento, que ahora están en terapéutica, ¿lo van a expandir con cristaloides? ¿Saben qué es un cristalóide, no? Básicamente los cristaloides son la solución fisiológica, que es el 0,9%, ¿está bien? De cloruro de sodio. ¿Está? Eso le dicen cristaloides para diferenciar de los coloides, que son otras sustancias como la albúmina, que tienen poder, cuando vos le administrás esas sustancias, tienen un poder además oncótico de llevar el líquido extravascular al intravascular. Los cristaloides no, expanden el intravascular. El típico es la solución fisiológica al 0,9, el ringel lactato, y el que no es un cristaloide, ¿cuál es? La destroza. La destroza no es un cristaloide. ¿Está bien? Porque no expande nada, no expande el intravascular. Bueno, ¿lo expanden con cristaloides a este paciente? No, Sí, no, porque, no sabe. no, porque tiene un síndrome ascítico hematoso. Lo empeoraríamos. Lo empeoraría. Está hipotenso. La presión, sí, está un poco baja. ¿Le da plasma para recuperar los factores de coagulación y le da plaquetas para mejorar la posibilidad de tener el sangrado? Vimos que tenía las plaquetas bajitas, que tenía alterado el tiempo de protrombina. ¿Le agregaría plaquetas y plasma? Plasma, ustedes saben que el plasma tiene factores de coagulación. ¿Está bien? Yo se lo daría. ¿Eh?
Yo se lo daría, sí. Te los daría. Bien. ¿Le dieron endoscopía alta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué se la harían? Sí, yo se la haría con el fin de tratar de clampear la arteria que está ahí sangrando o de ver si se puede solucionar. Claro, primero uno hace una endoscopía digestiva alta en cualquier hemorragia digestiva. ¿Para qué? Para diagnosticar. Sí. ¿Bien? La hemorragia, necesitas el diagnóstico. Vos sabés que el tipo sangró, pero ¿de qué? No sabés. Entonces siempre tenés que hacer en cualquier hemorragia digestiva, cirrótico o no cirrótico, una endoscopia digestiva alta. ¿Está bien? Y el fin es el diagnóstico y eventualmente la posibilidad de tratamiento. ¿Le da drogas vasoactivas? ¿Saben qué es una droga vasoactiva? Una droga vasoactiva son las que generan vasoconstricción, ¿está bien? Generan vasoconstricción arterial. Lo que se contrae son las arterias, no las venas. Los que tienen un lindo músculo para contraerse en la pared son las arterias y no las venas. Entonces, ¿le darías una droga vasoactiva para subir la presión? Sí. Sí. ¿Le pide algún otro estudio complementario? ¿Harían otra cosa además de la endoscopía? Bueno, todas estas preguntas son las que ustedes que tienen que finalizar la clase saber responder. ¿Está bien? Todas estas preguntas es lo que tienen que conocer. ¿Le pincharían la panza? Dijimos que tendría un síndrome cítrico hematoso este señor, ¿no? Bien. ¿Las ascitis se pinchan? Pero está con disminución de los factores de coagulación, ¿no? Se puede sangrar. Ok, ¿Sería? entonces no la pincharías. No. Bien. Eso es importante saber que eso no es así, se pinchan igual. Ok. ¿Y por qué lo pinchan? Para saber qué. Ya tuvieron la clase con Hunter, ¿no? El gasa primero. Claro, ¿y qué te dice el GASA? ¿Tiene hipertensión portal o no? ¿Eh? Claro. ¿Qué te dice el Si GASA? tiene hipertensión portal o no. Ok, exactamente. Si el paciente tiene hipertensión portal, si tiene un síndrome cítrico hematoso, si esa citis está generada por hipertensión portal o no. Porque no todas las citis son por hipertensión portal. Y ¿Está pero, bien? doctor, en este caso, por ejemplo, que el paciente sí refiere que consume mucho alcohol hace más de 20 años, o sea, se pincha igual, o sea, no se puede como Siempre, todo líquido no conocido, se pincha, ¿está bien? Donde hay un líquido que no tiene que estar, en cualquier parte del organismo, se pincha, no asumís nada. ¿Está bien? Tu primero es pinchar. Hay un líquido en el pericardio, se pincha. Hay un líquido en la pleura, se pincha. Hay un líquido en la rodilla, se pincha. Hay un líquido donde sea, lo pinchás. Ese es el concepto. Bien, tenés que saber, no asumís nada. En principio no se asume nada, todavía es así. Se pincha para hacer el diagnóstico. Y además, en este caso, esto se trataría de un paciente que tiene una cirrosis descompensada. Es un paciente que uno asume que está cirrótico, tuvo una descompensación, que es una hemorragia digestiva, tuvo una descompensación, que es un síndrome cítico hematoso, que esa es la cirrosis, esa es por la cirrosis, y tenés que saber la causa de la descompensación. ¿Por qué se largó a sangrar? ¿Por qué se largó a tener ascitis? ¿Simplemente porque evolucionó la enfermedad o hubo algo más que desencadenó esa enfermedad? ¿Y qué puede desencadenar la descompensación de la cirrosis? Las infecciones, lo clásico. ¿Dónde se infectan los cirróticos? Una peritonitis bacteriana espontánea. Exactamente, entonces le pinchas la ascitis para descartar una peritonitis bacteriana. Pero con bajos niveles de glóbulos blancos, ¿también lo pensabas así? Sí, una PBE no te puede dar, no te da dolor, no te da. Digamos, la manifestación de una peritonitis bacteriana espontánea va a ser, puede ser una hemorragia, puede ser dolor, puede ser encefalopatía. No piensen que es como un cuadro, un abdomen agudo, no, de ninguna manera. ¿Está bien? Sí, perfecto. De hecho, vos si tenés, a ustedes cuando hay un líquido infectado, ¿qué piensan? ¿Que tiene muchos glóbulos blancos ese líquido infectado habitualmente? ¿Cómo le llaman a ustedes habitualmente cuando hay un derrame pleural y es de origen infeccioso ese líquido?
exudado. Y lo característico es que tenga muchos glóbulos blancos. A veces tantos glóbulos blancos que hacen empiema, ¿no? ¿Es así o no? ¿Tuvieron alguna vez, ya tuvieron aparato Sí, sí. respiratorio? Bueno, Sí, empiema sí. se llama eso. O sea que tiene. ¿Y los líquidos de los cirróticos tienen muchos glóbulos blancos que están infectados? Tienen muchas proteínas, cualquier exudado tiene muchas proteínas. ¿Una PB tiene muchas proteínas cuando se infecta un líquido ascítico? No. 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 No, justamente la característica de los líquidos ascíticos, de los cirróticos, es que se infectan, no tienen, los blancos que pueden tener sí se elevan, pero las proteínas no. El diagnóstico para aumento de glóbulos blancos, pero no de proteínas. O sea, el diagnóstico de PBE se hace para los blancos no en periferia, sino en el líquido ascítico. Los cirróticos muchas veces tienen glóbulos blancos muy bajitos, pueden tener 1000, 2000 por el hiperesplenismo. Por ahí vos ves que tienen 4000 y decís, bueno, me dijeron que los blancos normales son entre 4000 y 10000. Están dentro de los valores inferiores a lo normal, no va a tener una infección, no, porque arrancó de 1000. Entonces vos no sabés de dónde arranca el bazar. ¿Se entiende lo que le digo? ¿O los confundo más? Sí, se entiende. Bueno, como les dije, estas son las preguntas que ustedes tienen que saber, ¿está bien? Al final de la clase, y si no les queda claro, me las preguntan. Bueno, primero un repasito de lo que es el sistema porta. Saben que la vena porta es la principal vena que lleva sangre al hígado, en realidad lleva el 70% del volumen sanguíneo y el 50% de la sangre oxigenada al hígado. Es un cañito cortito, pero gordo, tiene más o menos normalmente menos de 12 milímetros en condiciones normales, eso es un gran calibre para nuestro cuerpo, y está conformada básicamente por dos venas, en realidad tres. Uno, que es esta que está acá en azul, que se llama vena mesentérica superior, que trae toda la sangre del intestino grueso, del colon, lo que es la mitad derecha, lo que es todo el intestino delgado, todo eso lo lleva hacia el hígado. Se ve por el color azulcito. Y del otro lado, dos venas se juntan antes de llegar a la porta, que es la vena esplénica, que lleva obviamente la sangre del vaso, sangre del cuerpo y cola del páncreas, y se fusiona con la mesentérica inferior, que lleva toda la sangre del colon izquierdo, ¿tá? Y se juntan formando lo que es la vena porta. Y cae acá una ramita muy importante, que es la coronaria estomáquica, que cae directamente en la porta. ¿Tá? Ya es desguaza directamente en la porta. Es básicamente la que recolecta la sangre de la curva menor. Y después, para mencionar, esto que ven acá, esto acá supuestamente es el ombligo, el pupo, que tiene la vena umbilical que desemboca directamente en todos nosotros en la rama izquierda de la porta intrahepática. ¿Está bien? Desemboca automáticamente. Y esto ahora es porque se los menciono, es algo que hay que tener en cuenta. Y esto es el sistema de vena cava inferior, o sea, toda la sangre que tenemos debajo del diafragma que va derecho al corazón sin pasar por el hígado. Todo el resto pasa por el hígado, salvo este sistema. La sangre que viene de las piernas va derecho a la cava, de hecho forman las cavas. Después la sangre de los dos riñones, de las suprarrenales y de las gonadales van derecho al corazón salteando el hígado. ¿Está bien? Acá lo que se ve es las tres suprahepáticas que justo se meten en la cava inferior antes de pasar por el hiato diafragmático. Bueno, ¿cómo sabemos si alguien tiene hipertensión portal con seguridad? Bueno, hay una forma invasiva. El problema que tiene la vena porta es que no tenemos facilidad de medirla, la presión, por un catéter sencillamente. ¿Por qué? Porque uno mete un catéter en una vena, por ejemplo, en la yugular, en la cilia. Si se acaba el tiempo, no podemos entrar con la misma clave, ¿está bien? Lo mide directamente. En las arterias también. Pero la porta no tiene comunicación directa con las venas periféricas. Entonces hay que hacer una estimación con un gradiente. Esto también se los conté el año pasado. Uno se mete con un catéter, como si me dice la presión de Joan-Ganz. Se mete un catéter por la yugular. Esto nadie se lo va a preguntar, que se tranquilo. No sabe nada, digamos, en sus exámenes no va a estar.
O te metés por la yugular, o te metés por la femoral, caminás, llegás a la, si metés por la femoral, vas por la vena cava inferior, te metés por las venas suprahepáticas y ahí teñís con un catéter, esto que tienen acá es la vena suprahepática. Una vez que estás con ese catéter, tenés la posibilidad de medir la presión también y cuánta presión tiene. Eso se llama presión libre. Y si le inflas en la suprahepática un baloncito, se llama presión enclavada. Y eso supuestamente es equivalente a la presión del sinusoide hepático. Y si uno hace una resta entre la presión enclavada menos la presión libre, que siempre va a ser mejor más la enclavada, te da lo que se llama el gradiente de presión venoso portal y permite establecer cuánta presión hay en la vena porta. Lo normal es entre 1 y 5. Entre 6 y 9 hay hipertensión, pero no da ninguna manifestación. Más de 10 ya es hipertensión portal. Acá se empiezan a generar las varices esofágicas, las colaterales, empieza a generarse ascitis, y cuando hay más de 12 o igual a 12 es cuando se rompen las varices y sangran. Esto es rarísimo hacer, se hace solamente en centros de trasplante de hígado, sino habitualmente no se hace. Lo que sí tenemos siempre a mano son métodos no invasivos para saber si una persona tiene hipertensión portal. O sea, cuando usted tiene que pedir sospechan que alguien tiene cirrosis, ¿qué es lo que le piden? Una ecografía abdominal con un Doppler. Una ecografía abdominal les permite ver qué forma tiene el hígado, si es un hígado chiquito, si es un hígado que tiene fórmulos lobulados para ver si está cirrótico. Le piden un Doppler para ver si la porta está gorda, más de 12 milímetros, es indicio de hipertensión portal. Si la vena esplénica está gorda, si tiene más de 7, o si una vena coronaria estomática tiene más de 5. Esto tiene que acordarse. La vena porta tiene más de 12 milímetros, no es normal. Es indicio de hipertensión portal y es bastante específico. No siempre está, pero cuando está es indicio de hipertensión portal. O si la vena porta tiene el flujo de sangre que entra está disminuido. ¿Está bien? Normal es básicamente entre 15 y 20 centímetros por segundo, tiene menos 12, significa que la sangre le cuesta entrar al hígado, entonces uno piensa que hay mayor resistencia y eso es indicio de hipertensión portal. Y bueno, y lo que dice acá, que el flujo arterial elevado. Si la sangre no puede entrar al hígado por la vena porta porque está aumentada la resistencia, no entra, entonces el organismo compensa y aumenta mucho el flujo de la arteria hepática para llevarle más sangre oxigenada al hígado. Bueno, hay diferentes clasificaciones de hipertensión portal. Está cuando la causa de hipertensión portal se genera antes del hígado, que es la trombosis, cuando se genera un trombo en la vena porta, y si con el tiempo se transforma en un cavernoma. Cuando el problema se origina en el hígado, que el caso paradigmático es la cirrosis, y la poshepática es cuando hay una trombosis de la vena suprahepática o de la vena cava, o cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha severa. Bueno, me voy de esto, porque si no, no terminamos más. ¿Cómo es la fisiopatología? Les hago un repaso mínimo de cómo es la fisiopatología de la hipertensión portal de un cirrótico. Recuerden que lo primero que se genera cuando hay una cirrosis es que el hígado es chiquito y tiene un componente nodular por las fibrosis que genera. Eso genera un aumento de resistencia, es un componente fijo por la fibrosis, esa nodularidad que se genera, y porque además, ustedes saben que el sinusoide tiene fenestras, tiene agujeros en la pared, ese sinusoide, se llama, es el capilar, el sinusoide es un capilar que tiene agujeros en la pared, se llama sinusoide, y se dice que se capilariza porque en el espacio que hay entre el endotelio y el hepatocito aparecen barras de material fibrótico que tapa esos agujeros en la pared y eso se llama capilarización. Entonces la sangre no fluye con tanta facilidad como hacía cuando están esas fenestras. Entonces eso genera aumento de resistencia para el pasaje de la sangre. Y hay un componente dinámico que es por el déficit de óxido nítrico, sobre todo. El óxido nítrico es un gran vasodilatador, como falta en el hígado ese óxido nítrico, hay un tono vasoconstrictor que dificulta aún más el pasaje de la sangre a nivel del hígado. Y por otro lado, un componente fundamental es lo que es una vasodilatación espláncnica. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con vasodilatación espláncnica? Que hay una gran dilatación de la arteria mesentérica, que es la arteria, y la arteria esplénica, que son las arterias que le llevan sangre a la tripa, al colon, al intestino delgado y al vaso. Hay una gran dilatación. ¿Por qué? Porque hay mucho óxido nítrico. Todo lo que falta en el hígado está de sobra
en los vísceras. ¿Está bien? Entonces esa gran dilatación, se genera una gran dilatación de las arterias espláncnicas, de la esplénica y de las mesentéricos. Y si están muy dilatadas las arterias, ¿qué es lo que hace? Lleva mucha sangre por las arterias y al vaso y a los intestinos, y por ende sale mucha sangre de las venas mesentéricas superior e inferior y de la vena esplénica. Y por ende entra cualquier cantidad de sangre a la vena porta asociado a un aumento de resistencia del flujo intrahepático. Eso genera hipertensión portal. Esto genera que hay ciertos vasos que existían, pero que estaban cerrados, como es la vena umbilical, que estaba cerrado desde que nacimos, se repermeabilice, buscando, como tiene tanta presión en el sistema, estaba por acá, esto tiene mucha presión, la sangre le cuesta pasar por el hígado, entonces busca caminos alternativos. Se mete por acá la sangre buscando caminos alternativos de menor presión y se abre este camino, y es lo que aparece siempre el caput medus o las colaterales venosas que se ven en la pared abdominal en los cirróticos. ¿Está bien? Y también ahí se liberan factores angiogénicos que lo que hacen es generar vasos nuevos, la neoangiogénesis, que generan puentes entre el sistema porta y el venoso. ¿Qué puentes? Ahora vamos a ver. Y los clásicos son los puentes de la vena esplénica a la renal. Las venas renales desembocaban en la coa directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre no pasa para acá del vaso, y entonces busca hacer puentecitos con las venas renales para desguazar la sangre por el sistema cava salteando el hígado. ¿Está bien? Eso es uno de los típicos shunts que se generan. Y por otro lado, ¿por qué se generan varices? Como les dije, la sangre les cuesta pasar por acá y para cómo entra mucha sangre. Normalmente los cordones venosos del esófago drenan por la coronaria estomática a la vena porta. Ahora tienen mucha dificultad para pasar a la coronaria estomática por la gran hipertensión que hay en esta zona. Entonces se invierte el flujo. En vez de la sangre venosa bajar por la coronaria, sube. Se invierte el flujo, sube y va hasta la vena ácidos para desembocar directamente por la cava superior. Y esto genera obviamente una gran congestión, genera una hipertensión, una gran congestión dentro de las paredes del esófago y son las varices esofágicas que se forman. ¿Y qué es lo que pasa a nivel sistémico? Como hay gran cantidad de sangre acumulada en lo que son las arterias y venas espláncnicas, eso hace que se robe flujo en todas las arterias sistémicas, en las arterias que llevan sangre a las piernas, en las arterias que llevan sangre a los riñones, en las arterias que llevan sangre al cerebro y a todo el cuerpo, y genera una hipovolemia arterial. ¿Está bien? Eso genera que aumente la frecuencia cardíaca, el corazón empieza a trabajar más, aumenta el gasto, aumenta el tono simpático. El sistema simpático es el sistema noradrenalina. ¿Está bien? Y al bajar la presión, al llegar menor sangre a las venas, a las arterias renales, baja el flujo plasmático renal y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lleva a que el organismo diga, uy, parece que tenemos poca sangre, poco volumen en las arterias, empecemos a ahorrar sodio para retener más líquido dentro del intravascular y sostener el flujo plasmático renal. Entonces se retiene sodio, pero se retiene tanto sodio que se genera la ascitis y los edemas. Si se agrava más a nivel sistémico, se activa lo que es la vasopresina, que es un fuerte vasotónico, que es también la antidiurética, la misma hormona, y que genera la antidiurética que no pilles, y si no pillas, que retenés agua libre. Entonces hace que tus edemas sean mayores, tu ascitis sea mayor, y que tengas hiponatremia dilucional, que se diluya el sodio intravascular. Esto es por qué se generan las cosas, y ustedes tienen que tratar de entender esto para saber cómo lo van a tratar, para entender el tratamiento. Si entienden esto, se van a acordar cómo tratarlo. Este es el score de Child. No todos los cirróticos son iguales, también se los di el año pasado, y esto sirve para valorar cuándo una
No. La puta madre quedó grabado. Recording in progress. No todos los cirróticos, les decía que esta es la clasificación de Chai que les permite valorar cómo es un cirrótico. Nadie creo que les pregunte, bueno, no sé, cómo se hace, calcula un Chai, pero tienen que saber que hay A, B y C. Siendo A son los cirróticos de mejor pronóstico y siendo C los cirróticos de peor pronóstico. Y cómo se calcula teniendo en cuenta 5 puntos que valoran lo que es la síntesis hepática y lo que es el grado de hipertensión portal. Si toma esos dos componentes, que es lo que determina la gravedad de la cirrosis o no. Si tiene ascitis, si no tiene ascitis, tiene 1 punto. Si tiene un poquito de ascitis, tiene 2 puntos. Si tiene mucha ascitis, tiene 3 puntos. Si no tiene encefalopatía, tiene 1 punto. Si tiene encefalopatía grado 1 o 2, o sea, hasta flapping, pero está más o menos orientado, tiene 2 puntos. Si es estuporoso o en coma, tiene 3 puntos. Si la albúmina está normal, que es más de 3,5, tiene 1 punto. Si está un poco deteriorada, 2, más bajo, tiene 3 puntos. Y lo mismo pasa con la bilirrubina, a medida que se deteriora los puntos son mayores, lo mismo pasa con el tiempo de protrombina. Acá son 5 puntos, se elige el tiempo de protrombina o el RIN, no los dos, ¿ok? Para el cálculo. Es uno u otro, el RIN o el tiempo de protrombina. Preferentemente el RIN, si no lo disponemos, usamos el tiempo de protrombina. Entonces vos sumás. Si no tiene nada, tiene 5 puntos, o sea, si no tiene ascitis, no tiene encefalopatía, tiene albúmina normal, tiene bilirrubina normal, tiene tiempo de protrombina normal, tiene 5 puntitos, se llama Chai-La. Entonces te permite saber que a 1 año el 100% está vivo, a los 2 años el 85%. Si es un Chai-C, que son los puntajes entre de 10 y 15, la sobrevida a 1 año es del 45% y el 35% a los 2 años. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es lo que se llama MELD, que se usa cada vez más en enfermedades crónicas del hígado, que es Model End-Stage Liver Disease, que se usa ahora también como score de gravedad. Se usa para acomodar a los pacientes en trasplante de hígado, y en vez de medir la mortalidad a largo plazo, al año o a los 2 años, mide la mortalidad a los 3 meses. Y tenés que se calcula con el RIN, con la bilirrubina y con la creatinina. Pones los valores en una calculadora porque es una fórmula logarítmica, no se calcula tan fácil como el Child de memoria. Y bueno, si tenés un MEL de 28, por ejemplo, te fijas acá, entre 20 y 28, la mortalidad a los 3 meses es el 76%. Mucha. Más de 20 es bastante grave. Bueno, entonces, como vemos, si es un cirrótico, se considera no solamente la hemorragia, sino al paciente, en qué estado está. Acá no es lo mismo un cirrótico Chai-La que un cirrótico Child-C. Un Chai-La tiene muchas chances de vivir a la descompensación, un Child-C muchas chances de morirse. Entonces siempre hay que tener en cuenta de qué cirrótico estamos hablando. Entonces, y por otro lado, a diferencia de lo que es una hemorragia de origen péptico, no es el día de ese, uno le hace una endoscopía, una hemorragia, sabe, bueno, es una úlcera que tiene tal estigma de sangrado, le va a ir bien, le va a ir mal, lo dejamos, le damos el alta. El cirrótico se queda internado 5 días. Sea lo que sea, 5 días queda internado porque la hemorragia se considera como un periodo hemorrágico, más o menos 5 días. ¿Por qué en ese 5 días? Porque en ese lapso se da el 30% de los resangrados. ¿Qué mortalidad tiene? A pesar de los mejores lugares, la mortalidad con todo a favor, con todos los elementos para tratar, es del 15% al mes y medio. Es una mortalidad elevada, mucha más que la mortalidad péptica. ¿Quiénes se mueren más? El Child-C, un 45%, los que tienen un MEL más de 20%, los que junto con la hemorragia digestiva tienen injuria renal, y obviamente los que no le podés controlar el sangrado varicial. ¿Está bien? Y para saber el tratamiento de la hemorragia no es solamente endoscopía, sino hay una terapéutica endoscopia y además un tratamiento con drogas vasoactivas. Siempre, independientemente de la presión. ¿Está bien? Siempre. Terapéutica endoscópica y drogas vasoactivas.
no solamente cuando están hipotensos, siempre. Y el objetivo es lograr que, ¿por qué las dos cosas? Por un lado, ¿por qué sangra un cirrótico? ¿Saben por qué sangra? Porque la disfunción hepática hace que no se generen factores de la población. No. Sangra porque hay tanta presión adentro de la varice esofágica que explota la varice. Explota la varice, ¿está bien? Por aumento de la hipertensión portal. No tiene nada que ver con caída de la coagulación, caída de las plaquetas, sino porque, entonces, por eso el tratamiento es tratar de, con la endoscopía, cerrar la brecha de sangrado en la varice que está rota, y por otro lado, bajar la presión en el sistema varicial, en las portas, para que no siga saliendo, para que aflojar un poco la presión de salida. La hemostasia al quinto día con la endoscopía solamente es del 58%, y si le agregás drogas vasoactivas ese es el 77%. Hay un beneficio importante, pero no hay diferencias en cuanto a los efectos adversos y sobre todo en la mortalidad. Igual siempre se prefiere, o sea, lo que no te puede faltar nunca es el tratamiento endoscópico, y preferentemente tratarlo con drogas siempre, pero bueno, ya van a ver que los que hagan clínica o hagan gastroenterología no siempre están las drogas vasoactivas para tratarlo, pues son caras. La endoscopía hay que hacerlo a diferencia de la hemorragia digestiva péptica en la urgencia tempranamente, 12 horas, no 24, dentro de las 12 horas. Y cuando uno hace una endoscopía, ¿qué es lo que va a encontrar? Este es un esófago normal, lo que está en el centro. Parelicita, rojita, hermosa. Esto es un cordón varicoso, ¿está bien? Se nota, ¿no? La varice, el esófago es un tubo, un caño, y este es el cordón. Acá se ve cuando, este es el cordón, esta tetita blanca, se llama white nipple justamente, es un cordón que se rompió, se laceró. ¿No lo ven? ¿Eh? ¿Se ve o no? Sí, ¿Hola? sí, se ve, hubo interferencia con el micrófono. Se ve el cordón, se laceró y este es un puntito de fibrina, tratando de tapar la laceración, es donde recién sangra. Y cuando haces la endoscopía es ahí donde vas a tratar. O acá es el chorro de la varice que se rompió, el agujero, y sale el chorro, porque sale a presión por la hipertensión portal. Y esto que se ve acá se llama gastropatía hipertensiva. Esto no es el esófago, es el estómago, que no tiene la característica normal, que tiene este aspecto de piel de serpiente, de mosaico, y a veces tiene estos petequias. Cuando sangra acá no hay tratamiento endoscópico que valga. Acá es bajar la presión portal. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces cuando vemos una varice que sangró? La causa de la hipertensión portal es la varice esofágica, que es la más frecuente. La ligadura, que es lo de elección, y si no hay ligadura, porque estamos en un hospital que no tiene ligadura, esclerosamos. ¿Qué es ligadura? El endoscopio le ponemos un capuchón como el que está acá, se pone en la punta del endoscopio, y ese capuchón tiene unas gomitas que no sé si las notan acá, negritas, que son las que se colocan dentro de la varice. Esto es una varice que se ligó, queda así, encapuchada, ¿ok? Se logra detención de sangrado en 80-90% de los casos, con muy pocas complicaciones. Esto es de elección. Si no tenemos ligadura, ¿qué es lo que tenemos que hacer en agudo? Clavarle una aguja a la varice y dar una sustancia esclerosante que ocluya la varice. La hemostasia es un poco mejor, pero es del 70-75, y el problema en realidad es que tiene más complicaciones, por eso severas, que son perforaciones, estenosis, tiene complicaciones bravas, la esclerosis si uno no sabe, y la ligadura es mucho más fácil. ¿Está? Les voy a mostrar un videíto para que vean lo que es un sangrado varicial y ¿Y estos tratamientos de ligadura y esclerosis se hacen tanto si ya sangró la varice, si está sangrando actualmente? Sí, si tenés una hemorragia, sí, se hace. Si ves solamente el cordón y no encontrás otra causa, lo ligás. Acá ven la varice en el esófago y ven el white nipple, ¿está bien? Acá son varices, no sé si las lograron ver. Acá se ve que no hay un sangrado activo, se ven las varices y ese pezoncito blanco que habla que el sangrado fue recientemente de ayer. Acá se metió en el estómago, donde se ve la gastropatía hipertensiva, pero no hay sangre. Como si no hubiese sangrado. Y ahora cuando sube, en las varices, y se ve sangre. Y probablemente ese pezoncito blanco, y acá se ve el chorrito.
¿Ven cómo sangra el chorrito? Por eso le digo que hay que bajar la presión, porque sale a presión, como si fuese una arteria. Las venas normalmente son de baja presión, no sangra así. Acá ya lo que va a hacer es sacar el endoscopio y le pone en la puntita, este coso que hay acá, que es el sobretubo en la punta con las gomitas negras. Y se mete en la zona de la varice que sangró, la aspira y la mete en ese sobretubo y le coloca las gomitas alrededor. ¿Se entiende? Ahí quedó la gomita. Y la varice queda así anudada. Acá está, quedó otra gomita para poner si quieren, otra varice en otro lugar. Y estas son las piolas del sobretubo que permiten bajar las gomitas sobre la varice. Lo que hacemos es vemos la varice, pero... ¿Eso queda ahí? ¿No causa, no sé, molestia, obstrucción, algo? No causa molestia, a veces puede darle un poco de dolor. Cuando son tan grandes las varices, no les duele nada. ¿Está bien? Generalmente eso queda ahí. ¿Qué es lo que hace eso? Corta la circulación de la sangre dentro de esa vena. Y entonces eso se trombosa y se esclerosa. Y con el tiempo lo que hace, más o menos a los 10 días, 12, eso se genera una cascarita que se cae. Se cae la cascarita y nada más. Raro. Y una pregunta. Sí. El white nipple, o creo que se decía así, no entiendo qué representa. ¿Es como un presangrado o qué sería? No, lo que representa es un sangrado reciente. Porque vos muchas veces tenés una hemorragia digestiva, entras y ves esto nomás. Digo, ¿qué trato? Bueno, como no veo el lugar, si no tiene otra cosa que para ver el sangrado, trato eso, le pongo las banditas en esas varices. Pero si yo veo esto, yo sé que esta fue la varice que sangró. ¿Esto qué representa? Lo que te digo, que esta vena se rajó y se generó como la fibrina tratando de tapar el agujerito. Entonces representa que esto se rajó recientemente y el organismo por sí solo está tratando de tapar el agujerito que se generó. ¿Ok? Esto significa que sangró así y que después solito esto trató de tapar la brecha, el agujero, generando este puntito de fibrina. Pero es algo muy leve que puede volverse a romper y sangrar nuevamente. El white nipple significa sangrado reciente, que esto recién se rompió y recién sangró. ¿Ok? ¿Y le pones algo a eso o lo dejas ser? Acá le pones, ahí como en el caso del video, vieron que le ponen las gomitas, porque acá es la zona que sangró, esta es la varice que se rompió. Como le dije, el sangrado varicial se da porque se rompe la varice y sangre a chorro. Entonces, sobre esa zona que sangró, le pones la gomita. Perfecto, ahora sí. Y queda así, ¿ves? Entonces no sangra más, cortás el sangrado, esto ahorca la vena, no entra más sangre, todo esto se trombosa y se cierra. Y después con el tiempo, con los 10 días más o menos, como no recibe flujo sanguíneo porque está ahorcado, se cae como una cascarita, queda una ulcerita abajo. Y después se revitaliza. Es bárbaro. ¿Las varices gas? ¿Alguna otra duda de esto? ¿Se entendió más o menos? Bueno, es una ligadura, un banding esofágico, que es lo que tenemos que hacer cuando hay varices esofágicas. A veces hay varices gástricas. Las varices gástricas son común, 20% de los cirróticos tienen, pero por suerte no sangran tanto. Tienen menos presión que las esofágicas. El problema es que cuando sangran y son re difíciles de parar. Las varices esofágicas son así, más anchas, no son tan lineales como las esofágicas, son como globos, como golfos de sangre. Entonces, si son varices que están acá, en la curvatura menor del estómago, le podemos poner una ligadura esofágica como hicimos con las varices del esófago. Pero si están acá en el techo gástrico, acá o acá, son tan gordas que no las podemos chupar todas y no le podemos colocar una banda. Entonces, ¿qué hacemos? Le inyectamos. ¿Le inyectamos qué? Una cosa que se llama cianocrilato. No creo que nadie se los pregunte. Que es como la gotita. Es inyectar la gotita, que es un pegamento desecado rapidísimo, y es rellenar la varice gástrica con la gotita. ¿Está bien? Pinchás, que te puede pasar esto, que si volvés a sacar sale el chorrito de sangre, y le rellenás todo eso con este pegamento que se llama cianocrilato.
es mucho más efectivo y tenés menos riesgo de sangrado, porque la ligadura no sirve para estas cosas tan gordas. ¿Tá? El problema del cianocrilato es que es un pegamento rápido, y se te puede pegar el inyector a la varice. Y sabés que si te pega el inyector a la varice, ¿qué vas a hacer? Arrancás el inyector, o sea, de esto lo arrancás y te queda un agujero más grande, mamita querida. Entonces, cianocrilato la verdad que hace muy poca gente. No es tan fácil. Bueno, vamos a la otra parte del tratamiento. Dijimos que era el tratamiento endoscópico, que básicamente es la ligadura, y el otro tratamiento es drogas vasoconstrictoras. ¿Por qué pensamos, le damos a dar un vasoconstrictor a un paciente? Vos decís, sangra a presión, ¿le vas a dar una droga que genera más hipertensión? ¿Es así? ¿Por qué le van a dar una droga vasoconstrictora a alguien que tiene hipertensión portal? ¿No es contradictorio? Para bajar el flujo esplácnico, ¿será? Entonces ya menos sangre a la porta y menos... Exactamente, prescrito, ¿no? Tenés la facilidad que está muy bien, pero esa es la explicación. Yo lo que le dije que en una hipertensión portal lo que tiene es una gran vasodilatación de las arterias esplácnicas, o sea, de la arteria mesentérica, de las arterias esplénicas, esas arterias que le llevan gran cantidad de sangre a la vena porta, están recontradilatadas llevándole. Entonces lo que vos buscas es cerrar esas arterias para que la vena porta reciba menos sangre y bajás el flujo portal, bajás la presión portal. Entonces, paradójicamente tenés hipertensión portal, pero las drogas vasoconstrictoras generan vasoconstricción de las arterias espláncnicas bajando la presión de la vena porta. ¿Cuándo hay beneficio? Cuando el uso es precoz. O sea, yo no voy a darle las drogas cuando ya le hice la endoscopía, este tiene varices, bueno, entonces le voy a dar las drogas. No. Si yo ya sospeché al principio, como en este caso, que tiene una hemorragia por cirrosis, antes de hacer la endoscopía ya le estoy largando las drogas vasoconstrictores. Mayor beneficio es el precoz. ¿Por qué? Porque si no el paciente empieza a sangrar, y que el paciente sangre y se hipotencia hace que el hígado funcione peor, que el hígado empiece a disfuncionar. Y si el hígado disfunciona, peor es la hipertensión portal, peor es el sangrado y peor le va al paciente. Entonces, cuanto más rápido, apenas huelo yo que el paciente tiene hipertensión portal, tiene cirrosis, le largo las drogas vasoconstrictoras. Y si después no tiene, bueno, no tiene mala suerte, le suspendo, no le va a pasar nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que uso? Dos drogas básicamente. Terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, de la antidiurética, que se da endovenosa nada más. No creo que nadie le pregunte las dosis. Pero acuérdense que es la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, que se da en forma endovenosa, en bolo o en bomba, digamos, en infusión continua. Y la otra es el octreotide, que es un análogo de la somatostatina. ¿Está bien? Que también se da en bomba, se da esta solamente en infusión continua. Le das un bolo inicial y después en infusión continua. El problema que tienen estos remedios es que generan efectos adversos. Como le dije, son vasoconstrictoras. No solamente van a cerrar las arterias mesentéricas, van a cerrar la arteria de todo el organismo. Cierran las coronarias, entonces puedes tener angor, puedes tener arritmias cardíacas. Cierran, la mesentérica y puede dar isquemia mesentérica. Pueden dar dolores en las extremidades por cerrar las arterias ilíacas, por las arterias femorales. Y un efecto adverso de la terlipresina solo es genera hiponatremia, que es un efecto directamente por la droga, no fisiopatológico. ¿Qué droga le vamos a dar? Cualquiera es lo mismo, ¿está bien? Para el tratamiento combinado, las tres son más o menos iguales de efectivo. La somatostatina también se podría dar, que es como el octreotide, en realidad la octreotide es como la somatostatina, pero en la Argentina casi no hay somatostatina. La que suele haber es terlipresina y el octreotide. ¿Qué medidas adicionales vas a hacer? Si lo tenés que expandir y darle transfusiones en forma restringida, si le das muchas expansiones con cristaloides, los pacientes les aumentás la presión dentro del sistema portal. O sea, vos le tenés que dar cuánta expansión y lo mínimo como para mantener la perfusión périca. Los cirróticos de por sí son personas que tienen presión media bajita. Entonces no esperes lograr una presión súper. Con que esté con 160, 90, 60 de presión y eso lo mantenga bien perfundido, está bien. Entonces no le des gran cantidad de expansión con cristaloides porque el paciente va a tener más hipertensión portal si te pasas. Y si lo transfundís, lo mismo. Si le pasás glóbulos rojos, tenés que darle lo mínimo para sostener la perfusión, para mantener una hemoglobina entre 7 y 8 miligramos, ¿está bien?
No necesitas que tenga un hematocrito de 30, que tenga 9 de hemoglobina, porque también le das volumen y le das más hipertensión portal. Entonces le das la mínima expansión para mantener la perfusión periférica y para sostener una buena aporte de oxígeno periférico de glóbulos rojos. Está bien, una hemoglobina entre 7 y 8. No tenés que darle plasma ni factor 5, ¿está bien? No hay que corregir, ¿está bien? O sea, le dije el año pasado que tener un tiempo de protrombina alterado no significa que el paciente esté coagulopático. No digan nunca que un paciente cirrótico está coagulopático porque ustedes miden el tiempo de protrombina y está disminuido, porque no es así, ¿está bien? Lo que tienen los cirróticos es una alteración de la homeostasis, porque así como los factores de coagulación están disminuidos, los factores protrombóticos también están disminuidos, porque los dos los produce el hígado, ¿ok? Entonces hay como un equilibrio porque disminuyen tanto los factores protrombóticos como los factores anticoagulantes. Así que, ojo con eso. Y por otro lado, con plaquetas menores a 50.000 se podría dar transfusiones de plaquetas. No está claro todo esto, pero si tiene más de 50.000 plaquetas no es necesario transfundir en una hemorragia digestiva alta. Bueno, ¿qué otras cosas le vas a hacer a un cirrótico? Todos los cirróticos, ante un sangrado hay que hemocultivarlos. ¿Por qué? Porque el 20% de los cirróticos están infectados al ingreso, y eso fue la causa que hizo que empeorara la hipertensión portal y que reventaran las varices. Entonces vos tenés que saberlo. Entonces se hemocultivan, se hacen cultivos de orina y se hace punción de líquido acítico si tienen, para ver si tienen PBE. Si no están infectados, igualmente se hace profilaxis antibiótica con ceftriaxona, que es una cefalosporina tercera, o con una quinolona, que es, por ejemplo, ciprofloxacina, para prevenir el sangrado, porque si no estaban infectados al ingreso, se infectan durante la internación en el 50% de los casos. Sobre todo esto es así en los pacientes que son child-safe. ¿Está? Y lo otro que tienen que hacer es hacer profilaxis de encefalopatía. Si ustedes no hacen que libere toda la sangre del tubo digestivo con lactulón, toda esa urea, esa porquería hace que los pacientes se pongan encefalopáticos. Entonces, ¿qué le van a dar? Le van a dar lactulosa por boca o enemas de lactulón para que saque de encima toda esa caca, esa melena que tiene el tubo digestivo y no desencadene encefalopatía. ¿Por cuánto tiempo la profilaxis con antibióticos? 5 días. Son de 5 a 7 días. Es en el periodo de la hemorragia. Entonces, hay otra cosa que no se hace acá en este mundo, nadie se lo va a preguntar. ¿Qué pasa si el paciente falla en el control del sangrado? Si el paciente le haces la endoscopía y se choca, si el paciente sigue perdiendo sangre, vomita, o en la sonda nasogástrica tiene pérdida de mucha más sangre, el hematocrito cae, tenés que cambiar el tratamiento, tenés que tratarlo diferente al paciente. Falló tu endoscopía, lo ligaste bien y no anduvo, le diste drogas y no anduvo, tenés que darle un tratamiento nuevo. Generalmente, lo primero que haces para detener el sangrado, le colocas un balón de Sestaken, que es este baloncito, que es un balón que se coloca por la nariz, se coloca por el esófago, y tiene dos balones, uno chiquitito acá, que se infla de esta manera, y se ancla en el estómago, para comprimir lo que es el techo gástrico, y comprimir la curvatura mayor, donde están la mayoría de las veces las varices esofágicas, las varices gástricas, y tiene esta salchicha, que es la que comprime las varices esofágicas. Obviamente esto se ingresa desinflado, y cuando lo metes, lo metes manualmente por la nariz, bien lubricadito, inflás primero el gástrico, tirás para que esté bien ancladito en el estómago, y después inflás el esofágico. Y esto lo que hace es apretar, genera hemostasia interna, y es muy, muy efectivo. La hemostasia es más del 90-95% de los casos. El problema que tiene, como está apretando toda la mucosa esofágica y gástrica, puede generar necrosis de la mucosa, entonces solamente lo puedes dejar puesto por 24 horas. Esto es muy efectivo para parar el sangrado, te salva la vida del paciente, pero es por un tiempo corto. Te da tiempo para hacer otro tratamiento. Esto es ciencia ficción para otros países, que se llama stent de Danis, que se coloca como el balón, pero en vez de por la nariz, por la boca. Es un stent así, una red, que se apoya en el esófago y comprime las varices,
Y la ventaja que tiene esto es que lo puedes dejar por 7 días, 14 días, no tenés apuro por sacárselo. Y no genera necrosis de la mucosa porque es mallado. ¿Qué es lo que tenés que hacer cuando falla el tratamiento? Le pusiste el balón y tenés que, mientras tanto, derivar al paciente a un lugar donde coloquen esto, que se llama TIPS, que es en castellano, TIPS es en inglés, en castellano shunt portosistémico intrahepático percutáneo. ¿Qué significa esto? Le haces un cateterismo. Le pones un catéter en la vena yugular o en la vena femoral, viajás por la vena cava, entras por las venas suprahepáticas, como cuando le medíamos la presión portal, entras por las venas suprahepáticas con el catéter, agarras con el catéter tiene un pituto de plástico, que lo que haces es, por dentro de la vena suprahepática, perforar la suprahepática, entrar al hígado y buscar una ramita de la vena porta. Y conectás directamente, salteando el sinusoide hepático con una ramita de la vena porta con una ramita de la vena mesentérica. Y esto hace que la sangre vaya como loca por acá porque tiene muy poca resistencia, mucha menos resistencia que el sinusoide todo nodularizado y capilarizado. Va como piña por ahí y baja mucho la presión en la vena porta. Entonces, a bajar la presión en la vena porta, disminuye la presión portal y el sangrado varicial baja. El sangrado, si es el estómago de la gastropatía hipertensiva, no sangra más. Entonces es muy, muy efectivo para bajar, para disminuir el sangrado, en realidad para cortar el sangrado. ¿Está bien? El problema es que... Una consulta. Sí. ¿Estos tips no aumentan el riesgo de generar encefalopatía? Digo, ya que estás haciendo una especie de shunt. Estás haciendo un shunt. No, estás una especie, no, es un shunt. Sí, Bueno. acá lo que dice acá. Favorece el desarrollo de encefalopatía. Ah, perdón, había leído. ¿Está bien? Pero le salva la vida al paciente. ¿Está bien? Es para cuando te falla el tratamiento endoscópico y de las drogas, te salva la vida del paciente. Si no, no tenés paciente. Obviamente que favorece, son pacientes ya que están muy enfermos y obviamente que tendrían que después tener un tratamiento más definitivo con el trasplante. ¿Está bien? Pero esto le salva la vida al paciente. Bueno, estos son lo que hablábamos de una cosa es una cirrosis descompensada y la mortalidad va aumentando. ¿Está bien? Por eso, un paciente que ya falló el tratamiento suelen ser pacientes con cirrosis Child C, que no andan y que le tenés que salvar la vida, le pones el tip y después se tiene que trasplantar. Bueno, ahora vamos a lo que es no el tratamiento agudo, sino lo que es la prevención del sangrado. Que esto también le pueden preguntar. Lo que se llama la profilaxis primaria de hemorragia digestiva en un paciente que tiene cirrosis y nunca sangró, que tiene varices y que nunca sangró. Yo a los cirróticos tengo que anticipar el sangrado, antes de que sangre. Entonces, cualquier cirrótico que tengo que hacer una endoscopía para ver si tiene varices. Si tiene varices, hacer un tratamiento para retrasar la posibilidad de que las varices se rompan y sangren. Entonces, cada tanto le tengo que hacer una endoscopía para ver si tienen varices. Si veo que tienen varices esofágicas grandes por la endoscopía, tiene indicación de profilaxis primaria. Si tiene varices esofágicas chiquititas, ¿qué es una varice grande y chiquitita? Les muestro. Esta es una varice grandota, ¿está bien? Esta es una varice chiquitita. Esta obviamente tiene más chance de que se rompa y sangre. Esta es mucho menos. Salvo algunos casos, que el paciente sea un paciente que esté muy tronado, que sea un Child C, o que sea un paciente que tenga un punto rojo. ¿Qué es un punto rojo? Es una zona donde se fue estirando la pared, de la varice y se está por romper. Está a punto de romper, a diferencia de lo que es el punto blanco. El punto blanco ya se rompió y se está cicatrizando con fibrina blanca. El punto rojo es que se está por romper. ¿Qué es lo que uno usa para el tratamiento de profilaxis? Que son básicamente lo que no se tiene que olvidar, son para varices esofágicas grandes. Las chicas son para los Child C o con puntos rojos. Dar BBNS, o ¿qué es esto? Beta bloqueantes no selectivos. Y si hay contraindicación de los beta bloqueantes, ligadura de varices esofágicas. Acá les muestro un puntito rojo. Esto es una varice que es chiquita y tiene un punto rojo. ¿Lo ven? Esto es una pared que se está rompiendo, que la presión está empujando por dentro y está tratando de lastimar el tejido y hacerse una brecha. Y esta es la grande. Esta es la chiquita y esta es la grande. Los beta bloqueantes no
Recording stopped. Se complicó. Pa. Acá piden un seminario de cómo usar el Sharingan. Recording in progress. Perdón, se me cortó, me quedé sin internet. Bueno, 5 minutos, ya terminamos. Son 2 palabras más y ya terminamos. Entonces lo que haces acá es bajar la presión. Lo que buscas, ¿qué buscas con esto? Con bajar el gasto cardíaco y bajar la constricción y bajar la Doctor, no estamos viendo la pantalla. Ah, no están, perdón. ¿Dónde está el zoom de mierda? ¿Qué buscas? Entonces, lo mismo, bajar la presión en la arteria, en el sistema esplácnico, en las arterias esplácnicas y bajar la presión portal, por ende. Y hay una tercera droga que se llama carvedilol, que te agrega un tercer efecto que se llama un bloqueante alfa-1, que eso es ¿qué efecto te da? Vasodilatar el tono vasoconstrictor del flujo intrahepático que les comentaba antes. Entonces, tiene un efecto extra que te baja un poco más la presión de la porta. ¿Cuál es la efectividad de la profilaxis primaria? No es tan buena. El propanolol, en el 40% de los pacientes llega a bajar la presión portal y ser efectivo. El carvedilol alcanza el 55%. Entonces, si podemos, casi siempre elegimos carvedilol. El problema que tiene el carvedilol es que tiene más tendencia a hipotensar a los pacientes y generarle ascitis. Entonces, generalmente lo usamos en los pacientes que son chailá, pacientes que nunca tuvieron ascitis. Si ya tuvieron ascitis, le das carvedilol y te van a hacer ascitis de vuelta. Ay, no. Entonces, generalmente el carvedilol lo reservamos para los que nunca tuvieron ascitis y el propanolol para el resto. Esto se lo pueden preguntar, esto sépanlo, ¿está bien? Las drogas, tienen que saberlo. ¿Cuál es el problema de y esto también, los efectos adversos de los beta bloqueantes no selectivos? Más o menos 15% tiene efectos adversos que llevan a la discontinuidad. ¿Qué? Hipotensión, injuria renal, hiponatremia, fatiga, impotencia. Y el 15% tiene contraindicaciones, asma severa, bloqueo auriculoventricular, que no te deja usarlo. Si tiene contraindicación, vamos derecho a la ligadura. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ustedes, no sé si alguien les va a preguntar, cuando ustedes dan un beta bloqueante, cuál es la dosis que le tienen que dar a los pacientes? La dosis del propanolol y nadolol es la dosis máxima tolerable por el paciente. Antes se decía que los pacientes tienen que alcanzar una frecuencia cardíaca, algún médico que le pregunte le puede decir 60, beta bloquearlo, ¿verdad? Que tengan una frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto. En este caso es la frecuencia cardíaca más baja que el paciente tolere, lo cual es una cagada. Los pacientes se sienten para el ojete, recansados, no pueden ni caminar. ¿Está bien? Con el carvedilol no es así. Con el carvedilol lo que buscamos es darle lo que tiene de lindo es que le das una dosis de 12,5, que la dosis que es no más, solamente con 12,5 se logra bajar la presión portal y los pacientes tienen mejor tolerancia. No tienen esa astenia, esa fatiga que tienen los pacientes. La ligadura de varices se produce en los pacientes que no sangraron, digo, ¿no? Cada 2, 3 semanas se le colocan las banditas en las varices grandes. En las chiquitas no le podemos colocar porque son chiquitas y no le logramos aspirar y meter en el canal para colocar la banda. Y cada más o menos, cada 3 o 2 semanas le hacemos una sesión de ligadura hasta erradicar
las varices, ¿está bien? Después, el problema de esto es que no es un tratamiento fisiopatológico, es un tratamiento que te produce el problema. Entonces las varices vuelven a aparecer nuevamente. Entonces cada 6 meses más o menos tenés que hacer una endoscopia de control y si generó alguna nueva varice, le tenés que ligar nuevamente. La verdad que en la Argentina cuesta hacer este tratamiento, sobre todo en el ámbito público. En privado capaz que no. Y es más caro, al paciente hay que hacer el estudio, dormirlo. La profilaxis secundaria. ¿Qué es la profilaxis secundaria? Son los pacientes que ya sangraron una vez. Todos los pacientes que sangraron una vez, por lo menos, tienen que recibir un tratamiento de prevención. ¿Por qué? Porque la tasa de resangrado al primer año en los pacientes que ya sangraron es del 60% y la mortalidad dentro del primer año es del 30%, sin ningún tratamiento profiláctico. Entonces, los pacientes que ya sangraron tenés que combinar los betabloqueantes no selectivos con ligadura. Son las dos cosas juntas. ¿Está? ¿Con qué betabloqueantes? Con los que dijimos. Puede ser con el propanolol, con el nadolol o con el carvedilol, asociado con la ligadura periódica. Entonces, hemorragia digestiva en pacientes cirróticos. Dora. ¿Los expandimos con cristaloides? Sí. ¿Qué diría? No es un no rotundo. Necesitamos, o sea, si necesitamos sí, pero nos alcanza con una buena perfusión, era 90, 60 más o menos de tensión arterial. Uno lo expande en la medida que Dora. lo mínimo, trata de ahorrar esto, lo expande con lo suficiente, lo mínimo posible, básicamente. Lo que necesitamos es que el paciente esté bien perfundido. Administra plasma para recuperar los factores de coagulación que el hígado no produce y las plaquetas que están atrapadas, y para dar plaquetas para sostener para mejorar la posibilidad de tener el sangrado, ¿lo hace? ¿Le dan plasma a todos los que sangran por varices? Dora. No. A todos no. A ninguno. ¿Está bien? Como les dije, la causa del sangrado no es porque el paciente tenga problemas de coagulación. La causa del sangrado es porque se rajó una varice por la hipertensión portal, no porque tenga alteración de la coagulación, alteración de la hemostasia. Los cirróticos tienen factor de coagulación, tienen los factores trombóticos y antitrombóticos disminuidos. Son los dos factores los que lo produce el hígado, entonces no hace falta recuperar plasma. Recuperar los factores con plasma, habitualmente. ¿Le damos plaquetas? Solo si tienen menos de 50.000. Si tienen menos de 50.000, como que uno cree que los pacientes tienen más chance de sangrar y administra plaquetas. Si no, no. Bueno, le realiza una endoscopia digestiva alta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de hacer una endoscopia digestiva alta en un sangrado? ¿Cuál es el objetivo? Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. ¿Está bien? Adición al tratamiento con drogas vasoactivas. Sí. ¿Qué drogas vasoactivas usamos? ¿Cuáles son las dos drogas? Terlipresina y octiotride. Terlipresina. ¿Está bien? Muy bien. La terlipresina, que es un análogo de la vasopresina. No, basta. Y el octiotride, que es un análogo de la somatostatina. Y el objetivo de esto es bajar la presión portal. ¿Ok? Estudios complementarios les pueden pedir y tienen que pinchar el líquido cítico si el paciente tiene, le tienen que hacer una endoscopía para ver si tiene la porta tapada, tienen que cultivar a los pacientes. Ah.
Recording in progress. Está, listo. Se acabó la clase, está. Es solamente les aviso que nos vemos en un ratito, ya tenemos de vuelta a 9:30. ¿Sabían, no? Que a las 9:30 nos volvemos a... Descansamos, tomamos más. Yo me hago el mate y en un ratito nos volvemos a ver. Dale, perfecto. Recording